El racionamiento aplicado a la OMC recuerda los motivos expresados oficialmente por los Estados Unidos para rechazar la sentencia del Tribunal Internacional a favor de las acusaciones de Nicaragua. En ambos casos, los Estados Unidos recusaron la jurisdicción ante la perspectiva probable de que fallaran en su contra. Es de lógica entonces considerar que son foros inadecuados. El Consejo Legal del Departamento de Estado indicó que cuando los Estados Unidos aceptaron la jurisdicción del Tribunal Internacional en la década de 1940, la mayoría de los miembros de la ONU se alineaban con los Estados Unidos y compartían sus ideas sobre el orden mundial. Ahora bien, hoy en día muchos de estos países no participan de nuestro punto de vista sobre la concepción original de los estatutos de las Naciones Unidas, por lo que esta mayoría contradice con frecuencia a los Estados Unidos. En cuestiones internacionales de importancia como nada garantiza, ya que los Estados Unidos hayan de librarse con la suya, entonces debemos reservarnos el derecho a determinar si el tribunal tiene o no jurisdicción sobre nosotros en cada caso peculiar, por el principio de que los Estados Unidos no aceptan ninguna jurisdicción obligatoria que afecte a disputas relacionadas con cuestiones a criterio de los Estados Unidos, pertenezcan esencialmente a la jurisdicción nacional de los Estados Unidos. La cuestión nacional en este caso era la gestión estadounidense contra Nicaragua. Los medios, al igual que la mayoría de intelectuales, coincidieron en que el tribunal se desacreditaba asimismo al fallar en contra de los Estados Unidos. Se silenciaron los elementos básicos de la decisión del tribunal, incluyendo su valoración, donde toda la ayuda de los Estados Unidos a la contra era militar y no humanitaria. La ayuda continuó siendo designada como humanitaria en todo ámbito de la opinión respetable hasta que el terrorismo de Washington, su guerra económica y las transgresiones diplomáticas produjeron la victoria de los Estados Unidos y su juego limpio. Volviendo al caso de la OMC, no hará falta que perdamos el tiempo con la teoría de que la existencia de los Estados Unidos está en juego si no estrangulamos la economía de Cuba. Es irrelevante la concepción de que los Estados Unidos tienen en pleno derecho a derrocar gobiernos ajenos. En este caso, mediante la agresión, terrorismo en gran escala durante muchos años y el ahogo económico. De acuerdo con esta concepción, la ley internacional y los tratados comercio son irrelevantes. Se percibe claramente el triunfo repetido, dos principios fundamentales del orden mundial. Las declaraciones de la administración Clinton fueron aprobadas sin que nadie las refutara, solo fueron críticos en un análisis de miras estrechas por el historiador Arthur Schaef, como persona involucrada en la política cubana de la administración de Kennedy. Schaef sostuvo que el gobierno de Clinton había interpretado mal la política del anterior presidente, ya que esta respira la inquietud por las perturbaciones que causa Cuba en el continente y la conexión soviética. Como todo eso ha quedado atrás, la política de Clinton resulta ser anacrónica, aunque no merece ninguna otra objeción. Al parecer, Chandler no explicó entonces el significado de esas referencias a las perturbaciones causadas en el continente y la conexión soviética, pero lo había aclarado en otro lugar en secreto, al informar al entrante presidente Kennedy sobre las conclusiones de una misión en Latinoamérica a principios de 1961. Schaef desentrañó las perturbaciones que causa Castro. Se corresponden con lo que la administración de Clinton designó más tarde como intentos de Cuba por desestabilizar grandes zonas de Latinoamérica.
Se trata de la propagación de la idea de Castro de que cada cual se ocupe de sus propios asuntos, y ello es un problema serio, según precisó Scheider, cuando la distribución de la tierra y de otras formas de riqueza nacional favorece en gran medida a la clase de los propietarios. El ejemplo de la Revolución cubana anima a los pobres y a los desfavorecidos a exigir ahora la oportunidad de vivir una vida decente. Schleicher también aclaró lo de la conexión soviética. Mientras tanto, la Unión Soviética espera el momento de intervenir, ofrece cuantiosos créditos de desarrollo y se presenta como el modelo que permitirá modernizar el país en el plazo de una sola generación. La conexión soviética se entendía de forma similar, aunque ampliaba en Washington y Londres desde los orígenes de la Guerra Fría hace 80 años. Gracias a estas explicaciones secretas de la desestabilización de Castro, de las perturbaciones que causan el continente y de la conexión soviética, podemos entender más claramente cuáles fueron los motivos reales de la Guerra Fría. Pero es otro tema que debo dejar de al lado aquí. No debería sorprendernos que la política en el fondo sea la misma, que entonces, aunque la Guerra Fría empiece ya a olvidarse entre nuestros recuerdos, de hecho es la misma que se había desarrollado antes de la Revolución Comunista, con la invasión brutal y arrasadora de Haití y la República Dominicana, por poner solo un ejemplo del meliorismo mundial, que se ampara en la bandera del idealismo soliciano. Quisiera precisar además que la política de derribo contra el gobierno de Cuba es anterior a la administración de Kennedy, y Castro llegó al poder en enero de 1959 y ya en junio de ese mismo año la administración de Eisenhower había decidido que se debía derrocar ese gobierno. La determinación final de sustituirlo por un régimen más favorable a los intereses verdaderos del pueblo cubano y más aceptable para los Estados Unidos se tomó en marzo de 1960, en secreto, con el añadido de que la operación tenía que desarrollarse de una manera que oculte la intervención de los Estados Unidos. Se temía la reacción de los países latinoamericanos y se quería liberar de la carga a los rectores de la doctrina nacional. En esa fecha no había nada parecido a la conexión soviética y las perturbaciones que causaba Cuba en el continente. Aparte de las interpretaciones de Scheider, la CIA constató que el gobierno de Castro contaba con el apoyo popular y la administración de Clinton dispone hoy de pruebas similares. También la administración de Kennedy reconoció que su interferencia violaba las leyes internacionales y los estatutos de las Naciones Unidas y la OEA. A pesar de ello, se hizo caso omiso de ambas cuestiones sin discutirlas siquiera, como demuestran los archivos desclasificados. Avancemos un poco y tratemos ahora del TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo histórico que según Lakoff puede ayudar a que progrese en México una democracia más parecida a los estadounidenses. El examen detallado es de nuevo muy instructivo. El TLC fue una imposición del Congreso. La opinión popular se mostró tenazmente en contra, pero era respaldada sin reservas por los medios y el sector de los negocios, desbordantes de alegría por las promesas de beneficios para todos. Tales beneficios fueron predichos también con la misma confianza desbordante por la Comisión Internacional del Comercio de los Estados Unidos y por economistas señeros equipados de modelos teóricos actualizadísimos que, si bien habían errado miserablemente al no prever los prejuicios derivados del acuerdo de libre comercio entre Canadá y los Estados Unidos. Esta vez sí que iban a funcionar, esta vez sí. En cambio, se desentendieron del minucioso análisis de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso, OTA, cuyas conclusiones indicaban que la versión escogida del TLC afectaría negativamente a la mayoría de la población de Norteamérica, por lo cual se proponían modificaciones que podían hacer extensivos los beneficios del tratado fuera de los círculos inversores y financieros. Más ilustrativo aún fue el silenciamiento de la postura oficial del movimiento sindical estadounidense
que se plasmó en un análisis parecido. En cambio, se reprobó a los sindicatos su perspectiva retrasada y carente de luces y su estrategia de simples amenazas. Debido a su miedo al cambio y miedo a los extranjeros, téngase en cuenta que vuelvo a estar citando a la extrema izquierda del espectro oficial. En este caso, a Anthony Lewis, estas acusaciones eran demostrablemente falsas, pero fue lo único que se transmitió al público en este inspirador ejercicio democrático. Hay aún otros detalles muy significativos que han sido analizados en la bibliografía disidente de entonces y ahora, pero se han ocultado a la luz pública y tienen pocas probabilidades de ingresar en la historia sancionada. En este momento, los cuentos y las fabulaciones sobre las maravillas del TLC han sido archivados con discreción a medida que iban transcurriendo los hechos. Ya no se oye hablar con entusiasmo de los cientos de miles de puestos de trabajo y tantos otros beneficios que ha de ver la población de los tres países. La buena nueva ha sido sustituida por la perspectiva económica señaladamente benigna, según la opinión de los expertos, de que el TLS no ha tenido efectos significativos. El Wall Street Journal ha informado de que los responsables de la administración se sienten defraudados por su propia incapacidad de convencer a los votantes de que la supuesta amenaza no les afecta y que la pérdida de puestos de trabajo es muy inferior a lo previsto por Ross Perot, al que se le permitió participar en los debates importantes a diferencia de la OTA. El movimiento sindical, los economistas que no compartían la línea del partido y naturalmente los analistas que discrepaban del tratado, porque sus afirmaciones eran a veces tan extremas que se le podía desacreditar fácilmente. Es difícil luchar con los críticos a base de decirles la verdad, que el pacto en realidad no ha cambiado nada, según comenta con tristeza un funcionario de la administración, pero lo que se recuerda es en qué iba a transformarse esa verdad cuando esta impresionante máquina democrática funcionara a todo vapor. Mientras los expertos han devaluado al TLC y ahora resulta que no ha tenido efectos significativos, relegando así al olvido la anterior opinión de los expertos, lo cierto es que no podemos hablar de ninguna perspectiva económica señaladamente benigna. Si ampliamos el ámbito del interés nacional para incluir en este concepto a toda la población, en su comparecencia ante el Comité de Banca del Senado, en febrero de 1997, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, se mostró muy optimista ante la expansión económica sostenible causada por una moderación atípica del incremento de las compensaciones salariales que parece ser debida al crecimiento de la inseguridad laboral. ¿Qué más puede pedir una sociedad justa? El informe económico del presidente de febrero de 1997 se muestra igualmente orgulloso de los logros de la administración, aunque lo plantea más discretamente y menciona los cambios en las instituciones y prácticas del mercado de trabajo como causa una significativa moderación salarial que refuerza nuestra salud económica. Una de las razones de tales transformaciones benignas se aclara en un informe encargado por el secretario laboral del Tratado de Libre Comercio sobre los efectos del cierre repentino de fábricas en el principio de libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse en los tres países. Este análisis fue comisionado por el Tratado de Libre Comercio como respuesta a una denuncia de los empleados de la empresa de telecomunicaciones Sprint por supuestas irregularidades en su práctica laboral. Como es habitual, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos resolvió a favor de la denuncia, pero imponiendo penas mínimas, y después de años de retraso, el estudio del Tratado de Libre Comercio realizado por una economista de la Universidad Cornell K. Bronfenbrenner ha sido autorizado para su publicación en Canadá y México, pero no lo ha hecho así la administración de Clinton, ya que desvela un fuerte impacto sobre el derecho de huelga.
Se estima que cerca de la mitad de los intentos de organización sindical son saboteados por las amenazas de los empresarios de trasladar la producción al extranjero, colocando por ejemplo un cartel que anuncie el traslado de la producción a México en aquellas plantas que intentan organizarse. Las amenazas son más que simples bravatas. Si los trabajadores logran coordinar la huelga, los empresarios cierran la planta, total o parcialmente, en una proporción de casos 3 veces mayor que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Alrededor de un 15% de las ocasiones, y las amenazas de cierre son 2 veces más frecuentes en las empresas de mayor movilidad, en el sector industrial frente al de la construcción, por ejemplo. Tanto esta como otras prácticas que se recogen en el informe son ilegales, pero eso es un pormenor accesorio, al igual que lo es la violación de la ley internacional y los acuerdos comerciales cada vez que generen resultados inaceptables. La administración de Reagan había dejado claro al sector de los negocios que sus actividades antisindicales, aunque eran ilícitas, no serían perseguidas por el Estado criminal, y sus sucesores han continuado con la misma línea. Con ello se ha logrado en gran medida destruir los sindicatos, o por decirlo más fino, se ha dado pie a cambios en las instituciones y prácticas del mercado de trabajo que derivan en una significativa moderación salarial. Este es el modelo económico que con gran orgullo se está presentando a un mundo retrasado que no ha sabido entender todavía la grandeza de los principios que van abriendo el camino de la libertad y la justicia. El objetivo último del Tratado de Libre Comercio, tal como se podía leer en los medios disidentes, se reconoce hoy de forma tácita. Se trataba sobre todo de atrapar a México en las reformas que lo habían convertido en un milagro económico. Ello es el sentido teórico del término. Esto es un milagro para los inversores estadounidenses y los mexicanos ricos, mientras que la población se hundía en la miseria. La administración de Clinton se olvidó de que el propósito subyacente al Tratado de Libre Comercio no era promover el comercio, sino consolidar las reformas económicas de México. Según censuraba con desprecio Mark Levison, corresponsal del Newsweek, solo le faltó recordar que para asegurar la aprobación del Tratado de Libre Comercio se había proclamado a voces justamente lo contrario, y que los críticos que denunciaban este propósito subyacente habían sido excluidos del mercado libre de las ideas por obra y gracia de los amos. Tal vez algún día también se reconozcan las razones que lo movieron. Lo cierto es que se confiaba en que atrapando a México se pudieran evitar los riesgos detectados por un seminario sobre el desarrollo estratégico en Latinoamérica en septiembre de 1990. Este concluyó que las relaciones con la brutal dictadura mexicana eran excelentes, pero existía un problema potencial. Una apertura democrática en México podía poner a prueba las relaciones económicas si llegaba al poder un gobierno más interesado en desafiar a los Estados Unidos por razones a la par económicas e ideológicas. Sin embargo, eso ya no representaba un problema, puesto que México ha sido atrapado en el Tratado de Libre Comercio. Los Estados Unidos tienen libertad para hacer caso omiso de sus obligaciones. México. La amenaza en suma es la democracia, ya sea en los Estados Unidos o en otros países, como demuestra este último ejemplo. La democracia es tolerable e incluso deseable, pero siempre dependiendo de los resultados que se obtengan, no el proceso en sí. Como se ha visto, el Tratado de Libre Comercio se consideró un buen instrumento para frenar la amenaza democrática en los Estados Unidos. Fue impuesto mediante la subversión efectiva del proceso democrático, y en México por la fuerza, y también sin tener en cuenta las protestas públicas. El resultado presenta hoy como un vehículo esperanzador que llevará a la democracia entendida a la estadounidense, a los incipientes mexicanos. Si un observador cínico estuviera al tanto de los hechos, quizá estaría de acuerdo con esta última frase.
De nuevo, los ejemplos habituales del triunfo de la democracia son los más naturales y muy interesantes y significativos, aunque tal vez no en la línea que se pretendía. Los mercados son siempre una construcción social y articulados específicamente por la actual política social. Deben servir para limitar el funcionamiento democrático, como sucede con el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos de la OMC y otros posibles instrumentos futuros. Un caso que merece ser examinado con atención es el del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones AMI, que se está negociando en la OCDE, el Club de los Millonarios y la OMC. Al parecer se espera que el acuerdo podrá ser cerrado sin proporcionar información pública como se pretendía hacer con el TLC, aunque sin demasiado éxito, no por culpa del sistema de información que logró mantener ocultos los hechos básicos. Si finalmente se aplican los proyectos en curso, el mundo entero estará atrapado en tratados que dotarán a las grandes corporaciones transnacionales de herramientas aún más poderosas para restringir la arena de la política democrática, cediendo casi todo el control político a estas enormes tiranías privadas que cuentan asimismo con herramientas para interferir significativamente en los mercados. El intento, sin embargo, puede verse bloqueado en la OMC debido a las protestas energéticas de varios países en desarrollo, sobre todo la India y Malasia, que no quieren acabar siendo filiales en propiedad absoluta de las grandes empresas extranjeras. La versión de la OCDE quizá tenga más éxito y se presente al resto del mundo como un hecho consumado, con sus consecuencias evidentes. Por el momento todo ello se desarrolla con un secretismo pasmoso. El anuncio de las doctrinas Clinton se acompañó de un ejemplo selecto como ilustración de los principios triunfantes, los logros de la administración estadounidense en Haití, ya que no los presentan como el mejor de los ejemplos, que menos que echarle un vistazo. Es verdad que al presidente de Haití se le permitió regresar al país, pero solo después de que las organizaciones populares hubieran sido sometidas a 3 años de terrorismo por parte de fuerzas que siempre mantuvieron una vinculación muy estrecha con Washington. Además, la administración de Clinton se niega aún hoy a devolver a Haití cerca de 160.000 páginas de documentos sobre el terrorismo de Estado confiscados por el ejército de los Estados Unidos para evitar revelaciones comprometedoras sobre las implicaciones del gobierno en el golpe de Estado, según Human Rights Watch. Y Aristide tuvo que asistir a un curso urgente sobre democracia y capitalismo, según describió su partidario más acérrimo en Washington. Este proceso de civilización del sacerdote problemático. El recurso no es desconocido en otros lares cuando se contempla la necesidad de una transición forzada a la democracia. Como condición de su regreso, Aristide se vio obligado a aceptar un programa económico que adecue la política haitiana a las necesidades de la sociedad civil, especialmente el sector privado, tanto nacional como extranjero. Los inversores estadounidenses han sido designados como la médula de la sociedad civil haitiana, junto con los haitianos acomodados que respaldaron el golpe militar. No sucede lo mismo con los campesinos y los habitantes de los suburbios, quienes habían organizado una sociedad civil tan animada y vibrante que contra todas las apuestas fueron incluso capaces de escoger a su propio presidente, ganándose la enemistad inmediata de los Estados Unidos y su decisión de derrocar al primer gobierno democrático de Haití. La actuación intolerable de observadores externos, necios y metijones en Haití fue solucionada recurriendo a la violencia con la complicidad clara de los Estados Unidos, y no solo mediante contactos con los terroristas en el poder. La OEA decretó un embargo, pero las administraciones de Bush y Clinton lo sabotearon de buen principio. Se eximió de él a las empresas estadounidenses y se autorizó en secreto a la Texaco Oil Company a abastecer al régimen golpista y sus poderosos partidarios, violando así las sanciones oficiales.
Se trata de un hecho crucial que se dio a conocer justo el día antes de que las tropas de los Estados Unidos desembarcasen para restaurar la democracia, pero no ha llegado todavía a conocimiento del gran público y difícilmente ingresa en los anales históricos. La democracia hoy se ha restaurado al fin y el nuevo gobierno ha tenido que abandonar el programa democrático y reformista que había escandalizado a Washington y ajustarse a la política del candidato de los Estados Unidos. En las elecciones de 1990, Mark Basin, que en esa fecha recibió tan solo el 14% de los votos, este ejemplo selecto por tanto dice mucho el significado y las implicaciones del triunfo de la democracia y los mercados abiertos. En cuanto a los haitianos, parece que han aprendido la lección, aunque los rectores de la doctrina occidental no quieran verlo así. En las elecciones parlamentarias de abril de 1997, la participación fue de un mísero 5%, según la prensa que se preguntó entonces, ¿ha fallado Haití a la confianza de los Estados Unidos? Resulta que hemos hecho enormes sacrificios para llevarles la democracia y son unos desagradecidos, indignos del esfuerzo. Ahora entiendo uno mejor por qué los realistas observan con recelo las cruzadas de meliorismo mundial. El mismo sentimiento se ha extendido por el continente. Las encuestas demuestran que en Centroamérica la política genera aburrimiento, desconfianza e indiferencia, y nada de interés o entusiasmo entre un público apático que se ve a sí mismo como un simple espectador de su sistema democrático y mira al futuro con pesimismo. El primero de tales estudios, financiado por la Unión Europea, encontró resultados muy similares según el coordinador brasileño. El mensaje más alarmante de la encuesta es la percepción popular de que solo las élites se han beneficiado de la transición a la democracia. Los investigadores latinoamericanos han destacado que la reciente ola democratizadora coincidió con las reformas económicas neoliberales que han sido muy perjudiciales para la mayoría de la población y han provocado su evaluación cínica de los procedimientos democráticos formales. La introducción de programas parecidos en el país más rico del mundo ha generado efectos análogos. A principios de los años 90, tras 15 años de vigencia de la versión nacional de estos ajustes estructurales, más del 80% de la población de los Estados Unidos considera que el sistema democrático es una farsa con un poder excesivo de los hombres de negocios y una economía inherentemente injusta. Estas son las consecuencias naturales de la forma concreta que adquiere la democracia de mercado bajo el yugo del sector de los negocios. Es lógico y esperable, el neoliberalismo se remonta a varios siglos atrás y sus efectos deberían sernos conocidos. Paul Baruch, un reputado economista, ha indicado que sin duda el liberalismo económico al que se le obligó al tercer mundo en el siglo XIX es un factor clave del actual retraso en su industrialización e incluso un factor de su desindustrialización. Entre tanto, Europa y las regiones que escaparon a su control se desarrollaron gracias al incumplimiento total de estos principios, en referencia ya a un pasado más reciente. El citado informe secreto de Arthur Schengen sobre la misión de Kennedy en Latinoamérica criticaba con realismo la influencia destructiva del Fondo Monetario Internacional, que perseguía en la década de los 50 una versión del actual consenso de Washington, es decir, ajustes estructurales y neoliberalismo. A pesar de tanta declaración retórica prometedora, no se entiende demasiado lo del desarrollo económico, pero algunas lecciones de la historia sí parecen meridianamente claras y poco difíciles de entender. Volvamos a la doctrina prevaleciente de que la victoria de los Estados Unidos en la Guerra Fría supuso el triunfo de la democracia y el mercado libre. Respecto de la democracia, la teoría es parcialmente cierta. Si precisamos que debe
entenderse por democracia un control jerárquico que proteja a la mayoría opulente frente a la minoría, y en cuanto al mercado libre encontramos de nuevo que la doctrina queda bien lejos de la realidad, como habrían mostrado ya los ejemplos precedentes. Consideremos de nuevo el caso del Tratado de Libre Comercio, el tratado que debía atrapar a México en unas determinadas normas económicas que defienden a los inversores frente a los peligros de una apertura democrática. Sus disposiciones ilustran varios aspectos adicionales de los principios que estamos analizando aquí. A pesar de su nombre, no es desde luego un tratado de libre comercio, es muy proteccionista para obstaculizar a los competidores de Europa y Asia Oriental. Además, comparte con los acuerdos mundiales restricciones tan antimercado y tan extremas como la de los derechos de propiedad intelectual que las sociedades ricas no habían aceptado durante su periodo de desarrollo, pero que ahora pretenden usar para proteger sus corporaciones de base nacional, destruyendo la industria farmacéutica de los países más pobres, por ejemplo, o bloqueando determinadas innovaciones tecnológicas, como la mejora de los procesos de producción de artículos patentados. El progreso tampoco es una aspiración obvia, no más que el mercado libre depende de si genera beneficios para los que cuentan. Hay también otras cuestiones relacionadas con la naturaleza del comercio. Se estima que más de la mitad del comercio de los Estados Unidos con México consiste en transacciones intraempresariales, han crecido en un 15% desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Hace ya una década una serie de fábricas, la mayoría de propiedad estadounidense, instaladas en el norte de México, producía más de un tercio de bloques para motor de la industria automovilística de los Estados Unidos y 3/4 partes de otros componentes esenciales. El hundimiento de la economía mexicana en 1994, después de la firma del Tratado Libre Comercio, de cual se salvaron solo los millonarios y los inversores estadounidenses protegidos por los subsidios de su gobierno, provocó un incremento del comercio bilateral a medida que la crisis, que sumía a la población en una miseria aún mayor, transformaba a México en una fuente barata, esto es aún más barata, de productos manufacturados con salarios industriales 10 veces inferiores a los de los Estados Unidos. Según indica la prensa económica, algunos especialistas han calculado que la mitad del comercio total de los Estados Unidos en todo el mundo consiste en esta clase de transacciones controladas desde el centro, y lo mismo puede decirse de otras potencias industriales. Aunque siempre se deben manejar con prudencia las cifras relativas a instituciones que no han de rendir cuentas en público, algunos economistas han descrito el sistema mundial con una imagen razonable, la del mercantilismo corporativo, muy alejado del ideal del comercio libre, y un estudio de la OCDE adopta implícitamente una perspectiva similar, al concluir que son la competencia oligopolística y la interacción estratégica de empresas y gobiernos más que la mano invisible de las fuerzas del mercado, las que condicionan hoy en día la superioridad competitiva y la división internacional del trabajo en las industrias de alta tecnología. De hecho, la propia estructura básica de la economía nacional de los Estados Unidos viola los mismos principios neoliberales que tanto se exaltan. La tesis central de la obra de referencia sobre la historia económica de los Estados Unidos es que la empresa moderna ha ocupado el lugar que tenían los mecanismos de mercado en la coordinación de las actividades económicas y en la localización de sus recursos, pasando así a manejar internamente muchas de las transacciones, lo cual también es un alejamiento considerable del mercado libre. Hay muchos otros, considérese por ejemplo donde ha acabado la máxima
de Adam Smith, según el cual la circulación libre de personas era un componente crucial del mercado libre, incluyendo la circulación libre entre fronteras. Cuando observamos el mundo de las corporaciones transnacionales con sus alianzas estratégicas y el apoyo clave de los estados poderosos, el abismo que separa la doctrina y la práctica real se acrecienta aún más. La teoría libre mercado se presenta en dos envases: la doctrina oficial y la que podríamos designar como doctrina del mercado libre oficial, y que el mercado libre existe en la realidad. La disciplina del mercado es buena para ti, pero yo necesito la protección de mi estado niñera. Pues bien, la doctrina oficial se impone a los que no pueden defenderse. La real, en cambio, ha sido adoptada por los poderosos desde los tiempos en que el Reino Unido emergió como un muy avanzado modelo de desarrollo fiscal y militar, gracias a las fuertes subidas de impuestos y a una administración pública eficaz que convirtieron al Estado en el principal agente individual de la economía y de su expansión global, con lo que se establecía un patrón que ha sido adoptado hasta el presente en todo el mundo industrial y desde sus mismos orígenes en los Estados Unidos. El Reino Unido acabó optando por el internacionalismo liberal en 1846, después de que 150 años de proteccionismo, violencia y poder estatal lo hubieran hecho adelantar por un amplio margen a todos sus competidores, pero este giro hacia el mercado se hizo con reservas notables. El 40% de la producción textil británica siguió dirigiéndose a la India colonial, al igual que la mayoría de sus exportaciones. Los Estados Unidos impidieron la entrada al acero británico gracias a unos aranceles muy altos que permitieron desarrollar una industria del metal propia. Pero la India y las otras colonias eran todavía un mercado disponible, y lo continuaron siendo cuando el acero británico fue expulsado del mercado internacional por su elevado coste. El caso de la India es instructivo. Producía tanto hierro como toda Europa a finales del siglo XVIII, y en la década de 1820 los ingenieros británicos se dedicaron a estudiar sus técnicas manufactureras más avanzadas, con miras a intentar reducir la diferencia tecnológica, y cuando se inició la explosión del ferrocarril, Bombay producía locomotoras muy competitivas. No obstante, la doctrina del mercado libre real destruyó esos sectores de la industria india, como había hecho ya con la industria textil, los astilleros y otras industrias adelantadas para el estándar de la época. Dado que Japón y los Estados Unidos habían escapado al control europeo, pudieron adoptar el modelo británico de interferencia en los mercados. Cuando la competencia japonesa empezó a ser demasiado fuerte, el Reino Unido canceló la partida y el imperio se cerró a las exportaciones de Japón, lo cual en uno de los factores de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los productores indios pidieron protección, pero contra el Reino Unido, no contra Japón. Claro está que bajo la doctrina del mercado real no tuvieron suerte. Tras abandonar esta doctrina limitada de laissez-faire, en la década de 1930 el Reino Unido pasó al intervenir de forma más directa también en la economía nacional al cabo de pocos años. La producción de máquinas y herramientas se había quintuplicado, junto con un boom de la química, la metalurgia, la industria aeroespacial y toda una serie de nuevas industrias. Una nueva ola no reconocida de la revolución industrial. En palabras de Will Hutton, el control estatal de la industria permitió que el Reino Unido superara la producción alemana durante la guerra, incluso recortara la diferencia con los Estados Unidos, que por entonces estaban desarrollando su propia expansión económica en gran escala, mientras los administradores de las corporaciones se adueñaban de la economía de guerra intervenida por el Estado. Un siglo después de que el Reino Unido adoptara el internacionalismo liberal,
Los Estados Unidos siguieron el mismo camino. Después de 150 años de proteccionismo y violencia, los Estados Unidos se habían convertido con diferencia en el país más rico y poderoso del mundo y como Inglaterra anteriormente. Supieron darse cuenta de las ventajas de competir en igualdad de condiciones, una igualdad que permite machacar a todos los competidores y también como el Reino Unido, no sin reservas. Una de las reservas más significativas consistía en utilizar el propio poder para impedir el desarrollo independiente de otras regiones del mundo, lo mismo que había hecho el Reino Unido en Latinoamérica, Egipto, Asia Meridional y otras regiones. El desarrollo debía ser complementario y no competitivo, por lo que se interfirió decididamente en el comercio. Por ejemplo, la ayuda del Plan Marshall estaba condicionada a la adquisición de productos agrícolas de los Estados Unidos. Ello ayuda a explicar que el peso de los Estados Unidos en el comercio mundial de cereales pasará a menos del 10% antes de la guerra, a más de la mitad hacia 1950, mientras que las exportaciones argentinas se vieron reducidas en 2/3 partes. La ayuda del programa Food for Peace, Alimentos para la Paz, se utilizó también para subvencionar el negocio y la exportación agrícola de los Estados Unidos y debilitar consiguientemente a los productores extranjeros, entre otras medidas dirigidas a impedir el desarrollo económico independiente. Ello ha acarreado, por ejemplo, la destrucción en su práctica totalidad de los cultivos de trigo en Colombia, lo cual ha ayudado al crecimiento de la industria de la droga, que también se ha impuesto en las regiones andinas debido a las políticas neoliberales de los últimos años. La industria textil de Kenia se hundió en 1994 cuando la administración de Clinton impuso una cuota que cerraba el paso al máximo florecimiento con el que había empezado el desarrollo de todos los países industriales, al par que se advierte a los reformadores africanos que deben avanzar más en la implantación de las condiciones necesarias para las operaciones comerciales, la introducción de reformas dirigidas al mercado libre y la instauración de políticas comerciales y de inversión ajustadas a los requisitos de los inversores occidentales. En diciembre de 1996, Washington impidió la importación de tomates mexicanos, violando así las reglas del Tratado de Libre Comercio y la OMC. Aunque no técnicamente, puesto que fue un simple ejercicio de poder y no necesitó de la imposición oficial de aranceles, lo que cuesta cerca de $1.000 millones anuales a los productores mexicanos. La razón oficial con que quiso justificar este regalo a los cultivadores de Florida fue que los precios eran sistemáticamente rebajados por la competencia mexicana y que los consumidores estadounidenses preferían los tomates extranjeros. En otras palabras, resultó que los principios del mercado libre estaban funcionando en la dirección equivocada. Y podrían citarse muchos otros ejemplos. Volvamos por un momento sobre uno de los más ilustrativos, Haití.